Señoras y señores diputados, hoy quiero aprovechar este espacio de control político para exponer algunos puntos que nos preocupan mucho sobre el proyecto de presupuesto ordinario de la República para el próximo año. Probablemente, como aquí se ha dicho, pero vale la pena recalcar aspectos fundamentales del mismo. El proyecto de presupuesto lo es por un monto de 7.959 millones y es financiado apenas con un 52%, 52.8% con ingresos corrientes y en un 47.2% con endeudamiento interno. Es prácticamente la mitad del presupuesto lo estamos financiando con deuda. Esto lleva a un déficit financiero del 6.7% del PIB, es decir, un punto 70 más por encima del déficit implícito del presupuesto de este año, del 6%, y un incremento, y esto es lo más preocupante visto a largo plazo, de la razón de la deuda pública, Producto Interno Bruto, de un 4% más en el año 2015, lo cual por esa razón superaría un 45%, llegaríamos a un 45% del Producto Interno Bruto sería el porcentaje de la deuda pública. Y como veremos más adelante, eso proyectado representa un riesgo para la economía costarricense en muchísimos aspectos, viendo esto a 3, 4 años plazo, donde podríamos estar en una situación verdaderamente preocupante, por no decir quizás ya llegando a situaciones que pongan en riesgo la estabilidad misma económica del país. Esto se origina por la presencia de un déficit primario en donde el gasto sin amortización ni intereses supera a los ingresos en financiamiento. Los gastos corrientes para este 2015 se estiman en 5.700 millones y los ingresos corrientes apenas en 4.199 millones. Es decir, solo ahí hay un déficit de 1.500 millones. Un nivel de deuda, como decíamos, del 45% del PIB es de difícil manejo, en especial si las tasas de interés son también elevadas, o como si se proyecta para el 2014 y el 2015, el crecimiento de la economía del PIB es muy débil, es entre un 3.4 y un 3.6. Solo para estabilizar la deuda en el nivel de por sí elevado a que llegaría el próximo año, el 45% que hablábamos antes, se requiere de un ajuste de ingresos o gastos de un 3.4% del PIB. Y los recortes que aquí he escuchado de don Otón, lo que ha planteado nuestra fracción, si acaso alcanzan un 1%. Además, el déficit se acrecienta si no se realiza un esfuerzo adicional en la contención del gasto, que es lo que se ha estado hablando a nivel de la Comisión de Hacendarios y de Presupuestos. Para el 2015 la carga tributaria se proyecta en un 13% del PIB y se concentra en los impuestos sobre las ventas, renta único a combustibles fundamentalmente, selectivos de consumo, derechos de importación y propiedad a vehículos, representan estos más o menos un 90% de los ingresos tributarios. El proyecto de presupuesto ordinario para este 2014 confirma una estructura de gasto muy rígida, la cual se explica en lo fundamental por haber privilegiado el gasto en remuneraciones. Lo que es el crecimiento de la planilla de los ministerios y de los poderes en un 25.6% durante las últimas 2 administraciones, lo que representa hoy un 29% del presupuesto, financiando el gasto corriente con la deuda, con endeudamiento público, interno y externo, lo cual origina que se destine entonces un 11% al pago de intereses y comisiones
y el 22% por la partida de amortización, sumando todo esto, más o menos un 62% del gasto presupuestado. De igual manera, las transferencias corrientes, que son las erogaciones realizadas para financiar ese gasto, con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, representan un 28% del total del gasto presupuestado, y las transferencias de capital representan un 4% de ese presupuesto. El remanente del gasto presupuestado, únicamente el 4.9% corresponde a servicios, el 1% a materiales y suministros y el 1% a bienes duraderos. Bueno, todos estos números, ¿a qué nos llevan? Esta deuda que tiene el país y que se proyecta de una forma tan alarmante. Sobre eso encontré un planteamiento del Banco Central donde habla que, y cito textualmente, dice: es prudente indicar que si bien en el contexto del modelo de sostenibilidad fiscal y la revisión del programa macroeconómico 2014-2015, existe espacio para que el Ministerio de Hacienda realice la colocación de deuda interna contemplada en el proyecto de ley de presupuesto extraordinario para el ejercicio económico del 2015. Las finanzas del gobierno presentan un déficit creciente, primario y financiero, que requiere para su financiamiento de incrementos recurrentes en la razón de deuda PIB que hablábamos antes, que llegará a un 45% el próximo año. Aun cuando la autorización para colocar la deuda en mercados internacionales redujo la presión que el financiamiento de ese déficit generaría sobre la disponibilidad de los fondos prestables en la economía, es decir, asumir deuda externa en vez de deuda interna, la razón de deuda total continúa creciendo y para el 2015 se estima que superaría los niveles observados en el lapso 2002 al 2014, un 40% del PIB, cuando se consideró que no eran sostenibles. Lo anterior pone de manifiesto entonces la importancia que el Ministerio de Hacienda, y en eso es lo que estamos insistiendo, realiza en el corto plazo esfuerzos que permitan aumentar la recaudación tributaria y racionalizar y contener la expansión de sus gastos, en procura de generar el superávit primario requerido para revertir la tendencia creciente de deuda a PIB. ¿Qué son las consecuencias entonces, compañeras y compañeros diputados, de no hacer estos ajustes en el año 2015? El gasto representa el 20% del PIB, los ingresos apenas un 14% y el déficit, como ya lo dijimos, se va a un 6.7% del PIB. De tal manera que la evolución de la deuda del gobierno central pasa del 24% que tenía en el año 2008, apenas en 7 años, a un 45% en el 2015, apenas en 7 años. Si no se hacen esos ajustes de ingresos y reducción de gastos, según dice el Banco Central, equivalentes a ese 3.7% de la deuda del gobierno central, llegaría, y ahí es donde digo yo que la película se pone bastante tétrica, llegaría en el 2019, según estimaciones del mismo Ministerio de Hacienda, don Otón Solís, al 63.8%. Eso, si lo analizamos en otros países y esa proyección continúa, lo que eso significa a nivel de las tasas de interés, lo que significa para la economía como un todo, es verdaderamente alarmante. Aún haciendo esos ajustes se llegaría de ese 3.7 a un 48% de la deuda como porcentaje del PIB. Yo termino diciéndoles, este es un momento para el país muy complicado, muy complicado. Tenemos enfrente de nosotros, compañeras y compañeros diputados, decisiones muy importantes que tomar para el futuro de nuestro país. Yo quiero reconocer
en el trabajo de nuestros compañeros en la Comisión de Hacendarios, de la diputada Rosibel Ramos, del diputado Johnny Leiva y todos los integrantes de esta comisión, el gran trabajo, porque me consta, y los asesores de nuestra fracción, cómo están trabajando para lograr una propuesta seria y responsable. La necesidad de reorganizar el Estado, de tener nuevos sistemas de evaluación, una verdadera voluntad de disminuir el gasto y nuevas políticas de racionalidad del gasto, como en compras de edificio y compras de equipo de cómputo. Termino diciendo que nuestra fracción trabaja de una manera muy responsable con la diputada Ramos y el diputado Johnny Leiva, con el apoyo de toda la fracción, para atender esta situación tan apremiante que, les repito, si no tomamos decisiones ahora, en un futuro nos van a señalar como responsables de las graves consecuencias económicas que esto tendrá para nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Tengo en la lista que el Partido Movimiento Libertario le cede la